Hola amigos y amigas de mi amigo Freud. Bueno, vamos a presentar, una lástima porque el otro día hice este mismo vídeo que estoy comenzando ahora a grabar, lo grabé el otro día pero lo perdí. Lo perdí estúpidamente por un problema técnico y hoy pues lo vuelvo a grabar, no queda otra, ¿no? No he podido recuperarlo. Vale, vamos a presentar la serie a la que vamos a dar cabida en mi amigo Freud sobre psicopatología. Y vamos a hacerlo dejando clara una cuestión. Bueno, seguramente la parte de la audiencia que prepare el examen de acceso a Plaza Spir, pues esta serie de vídeos sobre psicopatología le resultará de utilidad, ¿no?, para la preparación del examen. Pero, y esto es lo que quiero subrayar muy especialmente, esta serie de vídeos no están elaborados pensando exclusivamente, ni siquiera fundamentalmente, en esa parte de la audiencia que esté preparando, como digo, el examen de acceso a Plaza Spir, de psicólogo o psicóloga interno residente. Bueno, vamos... Dicho esto, antes de que se me olvide, podéis profundizar en todos los temas incluidos en la serie a través de una bibliografía que unas veces comentaré, otras veces no. De hecho, el tramo final de este vídeo va a ser bibliografía recomendada. No os asustéis, no va a ser en cada vídeo, pero en el de hoy sí, puesto que es un vídeo de presentación. Bueno, no tratamos de elaborar a través de esta serie de vídeos algo así como un manual hablado de psicopatología. No pretendemos tal cosa. Es un acceso al área de conocimiento que se viene a llamar psicopatología para el gran público, para estudiantes de psicología, de posgrado, como digo, opositores, vamos a decirlo así, con la palabra opositores, a Plaza Spir, bueno, ya sabéis, ¿no? A todo tipo de públicos, porque ese es el público, todo el mundo, en este punto de encuentro que llamamos mi amigo Freud. Pues vamos a comenzar hoy con una cita de Schopenhauer. El mundo como voluntad y representación es el título de la obra a la que pertenece esta cita. El filósofo austriaco Schopenhauer dice así la cita: que yo sepa, no se ha encontrado una comprensión clara y completa de la naturaleza de la locura, una concepción correcta y distinta de lo que constituye la diferencia entre lo sano y lo insano. Hasta aquí la cita. Bueno, para que tengáis una idea de la importancia de la psicopatología en la formación de un psicólogo, y en especial, ahora sí, de los psicólogos clínicos, que no son lo mismo, me disculpáis un momento, que los psicólogos sanitarios, no es lo mismo tener un máster en psicología general sanitaria que ser un psicólogo clínico, según la legislación española, que solamente se puede formar a través de una resistencia en el Sistema Nacional de Salud de 4 años. Plazas de formación que se conocen como plazas PIR, de psicólogo interno residente, análogas a las plazas MIR de los médicos en su formación dentro de para la especialidad. Bueno, pues dentro de este contexto que nos aporta
el del PIR, el examen PIR, vamos a darnos cuenta de la importancia que esta área de la psicología, de la psiquiatría, tiene, de la importancia que esta área tiene. No, me había quedado en la luna intentando concluir la frase cuando ya la había dicho al completo. En estas áreas, ¿no? Tanto en el área de la psiquiatría, especialidad médica, como en el área de la psicología clínica, especialidad psicológica. Bien, el examen PIR en nuestro país, a nivel estatal, se convoca por primera vez en el año 1993. Hasta el año 2011 será un examen que conste de 260 preguntas, siendo la media de preguntas referidas al área de la psicopatología de 22. El año 2001, con 40 preguntas, es el año en el que más peso tuvo esta área, la de la psicopatología, y el año 2006, digo bien, el año en que menor peso tuvo con tan solo 3 preguntas. A partir del año 2012 el examen constó de 235 preguntas. Tenemos datos hasta el año 2018. Desde el 2012 al 2018, la media de preguntas correspondiente al área de conocimiento, psicopatología, es de 20. En el año 2016, año con mayor peso específico del área de psicopatología, esta área o sobre esta área de conocimiento se plantearon 26 preguntas, siendo el año 2017 el siguiente, el que con tan solo 16 preguntas supuso la convocatoria con menor peso para el área de psicopatología. La media en este periodo fue de 20, como decimos. Bueno, si contemplamos el historial del número de preguntas por unidades temáticas, si dividimos la psicopatología, esta área del conocimiento, en unidades temáticas, y nuevamente tomamos como referencia el examen PIR, si hacemos tal cosa, la unidad temática 1, Historia de la Psicopatología, tan solo ha presentado una pregunta en toda la historia del examen PIR. La unidad temática 2, Sistemas clasificatorios en psicopatología, ha presentado 22 preguntas. La unidad temática 3, Epidemiología, ha presentado 6. La unidad temática 4, Psicopatología de la conciencia, ha presentado 44. La unidad temática 5, Psicopatología de la atención y orientación, ha presentado 54. La unidad temática 6, Psicopatología de la sensopercepción, ha presentado 130 preguntas, siendo la unidad temática con mayor peso dentro del área de la psicopatología en la historia del examen PIR.
La unidad temática 7, psicopatología de la memoria, presenta 85 preguntas. La unidad temática 8, psicopatología del pensamiento, presenta 110. Estas 3 unidades temáticas, psicopatología de la sensopercepción, de la memoria y del pensamiento, son las 3 con mayor peso dentro del área de psicopatología, en el examen, en la historia de los exámenes PIR. La unidad temática 9, psicopatología del lenguaje, 46 preguntas. La unidad temática 10, psicopatología de la afectividad, 15. Y la unidad temática 11, trastornos psicomotores, 39. Bueno, pasamos a lo que sería un índice general de temas dentro del área de psicopatología. Ciertamente, utilizamos como referencia los exámenes PIR, que como sabéis no tienen un programa un programa oficial de contenidos, sino que los contenidos del examen PIR abarcan todos los contenidos del grado en psicología, al menos en las universidades españolas, en las facultades de psicología españolas. No hay un temario, para preparar este examen, examen de acceso a plazas PIR. Pero bueno, ese índice general de temas oficioso, que sirve también para los interesados en conocer sobre psicopatología, sería el siguiente. Historia de la psicopatología. Siempre conviene hacer una introducción. Cuando se comienza a estudiar alguna cosa, algún área de conocimiento, sea cual sea esta, y nos ponemos en contacto por primera vez con ella. Después de la introducción encontraríamos los antecedentes en Grecia y Roma. Seguiríamos la línea del tiempo y nos pararíamos en la Edad Media, distinguiendo entre el mundo árabe y la cristiandad. Luego llegaríamos al siglo XVI, el Renacimiento, continuaríamos con los siglos XVII y XVIII, la Ilustración, y luego seguiríamos hasta el siglo XX y nuestros días. Seguiríamos dentro de lo que sería una segunda unidad temática con los sistemas clasificatorios en psicopatología. Nuevamente, la introducción pertinente, tipos de clasificación, modelos de clasificación en psicopatología. Dentro de los modelos de clasificación, criterios de anormalidad en psicopatología y los principales modelos en psicopatología. Pasaríamos a las clasificaciones psicopatológicas modernas y su evolución, comenzando por la CIE-10, comparándola con el texto revisado del DSM-4, recordad, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, Sociedad o Asociación Americana de Psiquiatría, la APA o APA por sus siglas en inglés. Después de comparar CIE-10 y DSM-4, texto revisado, hablaremos de la evaluación multiaxial para seguir con el DSM-5
y con la CIE 11, que relevan a la CIE 10 y al DSM-4 texto revisado, no diremos respectivamente, puesto que hemos hablado en primer lugar del DSM-5 y de la CIE, y después de la CIE 11. Bueno, lógicamente la CIE 11 sucede a la CIE 10 y el DSM-5 al DSM-4 TR. Seguiríamos con las críticas a las clasificaciones psiquiátricas. Posteriormente, garantías psicométricas de las clasificaciones y terminaríamos con los enfoques de clasificación dimensional actuales, a saber, los más relevantes al menos, la HiTOP y el RCDC, vamos a decirlo así en castellano. Y así terminaríamos con los sistemas clasificatorios en psicopatología, unidad temática 2, así considerada. Bueno, pasaríamos a la epidemiología. Introducción, como siempre, niveles de análisis epidemiológico, y dentro de esta cuestión hablaríamos de la epidemiología descriptiva, de la epidemiología analítica y de la epidemiología experimental. Pasaríamos a los métodos de investigación en psicopatología, métodos básicos de investigación epidemiológica, puesto que estamos hablando o estudiando la epidemiología, y terminaríamos haciendo referencia a la epidemiología de los trastornos mentales. Pasaremos entonces a la psicopatología de la conciencia, que como siempre arranca con unas nociones introductorias. En esta ocasión introduciremos aspectos históricos para seguir ya después, inmediatamente después, con los trastornos deficitarios de la conciencia, con los trastornos productivos de la conciencia, con los trastornos del estrechamiento del campo de conciencia, con las alteraciones positivas de la conciencia, con las alteraciones de la conciencia del sí mismo, con las agnosias, y hablaremos por último de conciencia y trastornos mentales. Y así acabaríamos con la psicopatología de la conciencia. Pasaríamos a la psicopatología de la atención y orientación. Como siempre, las nociones introductorias, entramos propiamente con posterioridad en la psicopatología de la atención propiamente dicha, aprosexias, hipoprosexias, pseudoaprosexias, paraprosexias e hiperprosexias, y psicopatología cognitiva de la atención. Recordamos, aprosexias, un apartado, hipoprosexias, en otro. En un tercero incluimos las pseudoaprosexias, las paraprosexias y las hiperprosexias. Esto dentro de la psicopatología de la atención, que como hemos apuntado, concluiría con la psicopatología cognitiva de la atención. Y pasaríamos a la psicopatología de la orientación. Tan solo hablaríamos aquí de la desorientación.
Concluiríamos con las alteraciones atencionales en trastornos mentales, haciendo una parada exclusivamente en las alteraciones atencionales como proceso transdiagnóstico. Y pasaríamos a la psicopatología de la sensopercepción, que como sabéis es la unidad temática con 130 preguntas que mayor peso ha tenido históricamente dentro del área de la psicopatología en los exámenes PIR. La psicopatología de la sensopercepción arranca, como siempre, con unas notas introductorias y sigue con las distorsiones perceptivas o sensoriales, posteriormente con los engaños perceptivos, para concluir con el tratamiento psicológico de alucinaciones y delirios. Como veis, tema importante pero breve. Distorsiones perceptivas o sensoriales, engaños perceptivos y tratamiento psicológico de alucinaciones y delirios. Psicopatología de la memoria. Notas introductorias, como siempre. Y empezamos con el contenido propiamente dicho. Amnesia retrógrada, en primer lugar. Continuaríamos con el síndrome amnésico. Posteriormente, amnesia y demencias. Relacionaremos con posterioridad, memoria y emoción. Paramnesias y parapraxias. Términos que ya habrá ocasión de desarrollar. Déficit de memoria en otros cuadros clínicos. Y por último, la memoria de testigos. Punto interesante, os lo aseguro desde ya. Seguro que despertará vuestro interés. Pasaríamos a la psicopatología del pensamiento, tema como el de la psicopatología de la sensopercepción, igualmente breve, aunque era el segundo con mayor peso en la historia del examen PIR, por lo que se refiere a psicopatología. Notas introductorias para empezar con la psicopatología del pensamiento, como es habitual. Seguimos con los trastornos formales del pensamiento, continuamos con los trastornos del contenido del pensamiento y terminamos con su evaluación y tratamiento. Continuamos con la psicopatología del lenguaje, también unidad temática de importancia. Comenzamos con las notas introductorias de rigor, seguimos con las afasias en adultos, su evaluación y clasificaciones, seguimos con las disfasias infantiles, continuamos con las dislalias infantiles y el retraso simple del habla, disfasia es una cosa, disfasias infantiles, frente a las afasias en adultos, y dislalia es otra. Dislalias infantiles y retraso simple del habla, como acabamos de decir. Seguiríamos con la tartamudez, fenómeno que a todos nos resulta familiar, y cerraríamos esta unidad temática hablando de la especialización hemisférica para el lenguaje y de la psicopatología del lenguaje en cuadros clínicos. Y pasaríamos ya a las dos últimas unidades temáticas, encontrándonos primero
con la psicopatología de la afectividad. Notas introductorias, como siempre. Una definición se hace necesaria en este caso. Exploraremos la afectividad posteriormente. Hablaremos de los síntomas afectivos, de lo que se conoce como regulación emocional, como último punto de la unidad temática, dentro del cual incluiríamos los modelos de regulación emocional, las estrategias, habilidades de regulación emocional, la regulación emocional y los trastornos mentales, explicaremos la relación, y la evaluación de la regulación emocional para terminar. Y por último nos encontramos con los trastornos psicomotores. Notas introductorias, faltaría más. Trastornos psicomotores propiamente dichos. Distinguimos cuantitativos y cualitativos. Y por último, los trastornos de la mímica. Os apunto desde ya que contaréis con un apéndice semiológico. Contaréis con una bibliografía comentada en esta serie sobre psicopatología y contaréis, esto interesa especialmente, pero igual es objeto de curiosidad por parte de otras personas que no preparen acceso a Plaza Spear, contaréis con un anexo de preguntas PIR de convocatorias pues ya celebradas en el pasado. La última fue la del presente año 2023, allá por finales de enero. Bueno, y pasamos ya, como anuncié desde el principio, a el tramo final de este vídeo, referencias bibliográficas, un poquito árido pero necesario. En algún momento hay que aportarlas. Bueno, vamos a ver. Comenzamos con el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, texto revisado del DSM-4, 2002, Asociación Americana de Psiquiatría. En España se publica en Barcelona por Mason. Otra referencia sería, pero en este caso en su quinta edición, igualmente el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, aparecido en 2014, esta quinta edición, igualmente a cargo de la Asociación Americana de Psiquiatría, la APA o APA en castellano. Aparecido en Washington, D.C., publica la APA, como digo. Tercera edición de el Manual de Psicopatología de Barlow y Duran, Thompson, Madrid. El capítulo de Bellido Zanín, Serín Calderón, Rodríguez Testal y Perona Garcelán, terapia cognitivo-conductual de los síntomas psicóticos positivos. Capítulo que aparece en Tratamientos psicológicos para la psicosis, obra coordinada por Fonseca Pedrero y aparecida en Pirámide, en ediciones Pirámide. Interesante el artículo de Belloc, aparecido o publicado en la revista de Psicopatología y Psicología Clínica, concretamente en el volumen 17, número 3,
cuyo título es Propuestas para un enfoque transdiagnóstico de los trastornos mentales y del comportamiento, evidencia, utilidad y limitaciones. Es un artículo de unas 15 páginas. Belloc se une a Sandin y Ramos en el Manual de Psicopatología aparecido o publicado por McGraw-Hill en Madrid. Encontramos la edición revisada del volumen 1, aunque esta obra, este manual de psicopatología, lo encontraréis en 2 volúmenes. El segundo volumen lleva el mismo título, Manual de Psicopatología. Los autores son los mismos, el trío Belloc, Sandin y Ramos, y también para el volumen 2 recomendamos la edición revisada. Lógicamente, ambos volúmenes son publicados por la editorial McGraw-Hill en Madrid. Más recientemente, una tercera edición, o encontramos una tercera edición del Manual de Psicopatología de Belloc, Sandin y Ramos, en la misma editorial, McGraw-Hill. Recomendamos Los trastornos de la memoria en la práctica psiquiátrica de Berrios y Hodges. Recomendamos asimismo las carpetas PIR CD, las referidas al área de psicopatología. CD es un centro de estudios de preparación de oposiciones muy reputado en la preparación de los exámenes PIR. No hago publicidad, pero es de todos, por lo menos de las personas interesadas en el examen PIR, todo el mundo conoce a CEDE, así que no hago publicidad gratuita. En la revista americana de psiquiatría, en su número 175, o en el volumen 175, número 9, perdón, encontramos un artículo de Caspi y Moffett del 2018, aunque todavía plenamente válido, All for One and One for All, Mental Disorders in One Dimension. Es decir, todos para uno y uno para todos, trastornos mentales unidimensionales. O en una dimensión. Recordamos, Revista Americana de Psiquiatría. Castro Camacho es autor de un capítulo muy interesante, Modelos integradores en psicopatología, el enfoque transdiagnóstico, que estará omnipresente en esta serie. Artículo que aparece en Caballos, Salazar y Carrobles, Manual de Psicopatología y Trastornos Psicológicos. La editorial Pirámide es la que saca a la luz esta obra. Interesante la introducción a la psicopatología de Egiluz Uruchurtu, aparecida en IMC, Madrid, IMC, la obra de Enoch y Bail, Síndromes raros en psicopatología, aparecida en Tricastela, Madrid. Y por último, y cerraríamos una primera carpeta de referencias bibliográficas,
el Diccionario para la Corrección Terminológica en Psicopatología, Psiquiatría y Psicología Clínica, aparecido en editorial Hélice, Madrid, cuyo autor es Fernández, Portugal. Y como digo, cerramos esta primera carpeta y abrimos una segunda. Pues ahí vamos. Esta carpeta segunda la abrimos con la guía de uso del texto revisado del DSM-4 a cargo de First, Frances y Pincus, publicada en nuestro país en Barcelona a cargo por Mason. El manual de diagnóstico diferencial también referido al texto revisado del DSM-4, misma editorial, mismos autores, First, Frances y Pincus. Y por último, DSM-4, texto revisado, impacto potencial en la práctica. Los autores en esta ocasión son solamente First y Pincus, se cae Frances, y en esta ocasión la edición española aparece en Psychiatric Services. Volumen 1, número 2. Es un artículo aparecido en una revista de alcance. En su edición española, la revista tiene por título original, en su versión inglesa, Psychiatric Services. Y aparcaríamos el texto revisado del DSM-4. Con su impacto potencial en la práctica. Recomendamos seguidamente la obra de Fonseca Pedrero, Tratamientos psicológicos para la psicosis, Pirámide. La obra que coordina igualmente Fonseca Pedrero, Manual de Tratamientos Psicológicos para Adultos, también en Pirámide. Una obra en 2 volúmenes, Psicología Médica, Psicopatología y Psiquiatría, Fuentenebro y Vázquez, McGraw-Hill, Madrid. La evaluación de la afasia y de trastornos relacionados, Goodglass y Kaplan, en editorial Médica Panamericana. Sinopsis de psiquiatría clínica, obra de Hales y Yudovsky, también publicada, es un clásico, en España la publicó Mason,
en Barcelona. También muy recomendable, aparecida en la editorial de la Universidad de Oxford, Clinical Neuropsychology, Neuropsicología Clínica, Hyman y Wallenstein, obra aparecida en Nueva York, pero en la editorial de la Universidad de Oxford, como digo, neuropsicología clínica, muy interesante, en esta área específica. Recomendamos igualmente el compendio de psicopatología de Higueras, Jiménez y López, concretamente su tercera edición, aparecida en el Círculo de Estudios Psicopatológicos, Granada. Recordamos, compendio de psicopatología. El artículo de Inchausti, Sánchez Reales y Prado Abril, proceso psicoterapéutico en los trastornos del espectro psicótico. Capítulo aparecido en Fonseca Pedrero, tratamientos psicológicos para la psicosis. Recordamos, ya hemos mencionado esta obra de Fonseca Pedrero, apareció en Pirámide, simplemente lo recordamos porque ya lo hemos mencionado, como digo. La obra es Tratamientos psicológicos para la psicosis, el capítulo Proceso psicoterapéutico en los trastornos del espectro psicótico. Mencionamos la obra de Ionescu, 14 enfoques de la psicopatología, Fondo de Cultura Económica, México DF, qué decir, si es el Fondo de Cultura Económica, recordamos, 14 enfoques de la psicopatología, la obra Neuropsicología de Junqué y Barroso, en síntesis Psicología, Madrid. El Diccionario de Psicología y Psiquiatría, español-inglés, inglés-español, de López Galán, aparecido en la editorial Rey Alí, en Jaén. Recordamos, se trata de un diccionario de psicología y psiquiatría. Su autor, López Galán. Igualmente interesante, a nuestro juicio, es la obra Psicopatología Descriptiva, Nuevas Tendencias, de Luque y Villagrán, aparecida en Trota, Madrid. Psicopatología Descriptiva, Nuevas Tendencias. Bien, el Manual de Psicopatología General de Mesa Cid y Rodríguez Testal, aparecido en Pirámide, también es de sumo interés. Se trata, como decimos, de un manual de psicopatología general. Otro manual de psicopatología general, el de Ubiols, al menos es el editor, aparece en Biblioteca Nueva, también en Madrid. Y luego, para cerrar esta segunda carpeta de referencias bibliográficas, a cargo de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, primero en 1992 se publica la CIE-10, Clasificación Internacional de las Enfermedades, la 10ª revisión,
Y en el año 2001, también a cargo de la OMS, la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, la CIF-DM2, CIF-DM2, por sus siglas. Repetimos, Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, Organización Mundial de la Salud, OMS 2001. Y en 1992 también la OMS, la Clasificación Internacional de las Enfermedades, 10ª revisión, CIE-10. Y cerramos ahora sí esta segunda carpeta de referencias bibliográficas. Terminamos con una tercera y damos por concluida la grabación. Bueno, me parece que he dicho que la CIE-10 es de 1992, su fecha de publicación por la OMS. Bien, también en esta tercera carpeta de referencias bibliográficas encontramos la Clasificación Internacional de Enfermedades en su 11ª revisión, publicada en 2019. Vamos, la CIE 11. Lógicamente es la Organización Mundial de la Salud quien publica esta Clasificación Internacional de Enfermedades. Tiene su propio website, alojado en la página de la Organización Mundial de la Salud, que, como sabéis, por sus siglas en inglés es WHO. Bueno, otra referencia es Packen, su obra Exploraciones en Neuropsicología Cognitiva, editorial Médica Panamericana, Madrid. Exploraciones en Neuropsicología Cognitiva. Seguimos citando nuestras recomendaciones el turno transdiagnóstico y el retorno de la psicopatología, el tema de nuestro tiempo en psiquiatría. Un artículo aparecido en los cuadernos de Psiquiatría Comunitaria, volumen 14, número 1, de cerca de 20 páginas. El autor es Pérez, M. Pérez. Se trata de un artículo del año 2017 cuyo título, repetimos, el turno transdiagnóstico y el retorno de la psicopatología, el tema de nuestro tiempo en psiquiatría. En cuadernos de Psiquiatría Comunitaria. Recordamos, volumen 14, número 1. Interesante es el glosario básico de psicopatología de Ediciones Amarús, Salamanca, a cargo de Pérez Fernández. El Manual de Psicología de la Memoria de Ruiz Vargas, aparecido en Síntesis. Psicología de la Memoria, también de Ruiz Vargas, en Alianza. De esta última obra, Ruiz Vargas, J.M., es el director de la obra.
Fonseca Pedrero, como editor, Russ Calafell, Ward, Gatti y Craig publican tratamientos psicológicos para la psicosis. Se trata de un capítulo en tratamientos psicológicos para la psicosis, título genérico de la obra, que aparece la obra en ediciones Pirámide. Estamos más o menos unas 15 páginas, tiene el capítulo. Y insisto mucho en estas obras que coordina, dirige Fonseca Pedrero, con participación diversa, porque nos recuerda que existen tratamientos psicológicos para la psicosis. Existe la posibilidad de concebir un proceso psicoterapéutico en los trastornos del espectro psicótico, como ya hemos mencionado hace un rato. También en Fonseca Pedrero, misma obra, Tratamientos psicológicos para la psicosis, aparecida, como decimos, en Pirámide. Aquí, en aquella ocasión, los autores del capítulo eran Inchausti, Sánchez Reales y Prado Abril. En esta ocasión son Russ Calafell, Ward, Gatti y Craig. Bueno, y ahora dos obras de Sachs, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero y Un antropólogo en Marte. Las dos aparecidas en Barcelona, en nuestro país, la primera en Movnik Editores, la segunda en Anagrama, en la colección Argumentos. Recordamos los títulos: El hombre que confundió a su mujer con un sombrero y Un antropólogo en Marte. Autor Sachs. Interesante su lectura. Sandin, que recordamos colaboraba con Belloc y Ramos en un manual de psicopatología, publica una obra en torno al DSM-5, donde se pregunta: ¿cambio de paradigma en la clasificación de los trastornos mentales? Bueno, es ciertamente un artículo, quería decir, que aparece en la revista de Psicopatología y Psicología Clínica, ya mencionada. Volumen 18, número 3. Es un artículo de algo más de 30 páginas. La revista se llama, repetimos, Revista de Psicopatología y Psicología Clínica. Donde ya hemos mencionado un artículo de Belloc, pero en este caso en el volumen 17. Bien, repetimos el título del artículo de Sandin,
DSM-5, cambio de paradigma en la clasificación de los trastornos mentales. Ahí lo dejamos. En la misma revista de Psicopatología y Psicología Clínica, volumen 17, número 3, como el artículo de Sandin que acabamos de mencionar, no, perdón, el de Sandin era el volumen 18, coincide el número 3, pero era el volumen 18 en Sandin, y aquí nos estamos refiriendo al volumen 17. Año 2012. Mismo año del artículo de Belloc, propuestas para un enfoque transdiagnóstico de los trastornos mentales y del comportamiento, evidencia, utilidad y limitaciones. En la primera de las carpetas de referencias bibliográficas hemos hecho mención a este artículo de Belloc. Bueno, pues ahora, porque me estoy enrollando, me disculpáis, después del artículo de Sandin, nuevamente, en la revista de Psicopatología y Psicología Clínica, volumen 17, número 3, Sandin, mismo autor, acompañado de Chorot y Valiente, publican el artículo Transdiagnóstico, nueva frontera en psicología clínica. Recordad siempre, ya que empezamos el abordaje de la psicopatología, esta revista como referencia obligada. Revista de Psicopatología y Psicología Clínica. Que cuenta ya con una historia, bueno, a tener en cuenta, ¿no? No menor, en nuestro país. Así que el artículo, este último que hemos mencionado, se titularía Transdiagnóstico, nueva frontera en psicología clínica. Sandin, Chorot y Valiente. Bueno, en la revista, una revista que se publica en inglés, Psiquiatría Translacional, en el número 8, aparece un muy breve artículo, ni siquiera quizá deberíamos llamarlo así, precisamente por su brevedad, cuyo autor es Seltzer y algunos otros, tiene colaboradores. El título en inglés es Polygenic P Factor for Major Psychiatric Disorders. La traducción sería algo así como factor P poligénico para los principales trastornos psiquiátricos. Recordamos, Psiquiatría Translacional es una revista que se publica en inglés. Podéis encontrar este breve aporte de Seltzer y algunos otros en el número 8. No necesitaréis leer más allá de una página y el título en castellano, nos permitimos traducirlo, sería Factor P poligénico
para los principales trastornos psiquiátricos. Estamos ya concluyendo estas referencias bibliográficas, tan solo algunas más, no más de 5. Bien, la obra Síntomas mentales de Sims, aparecida en España en Tricastela. La obra de Valiente Ots, Alucinaciones y delirios, aparecida en Síntesis. Actualización en delirios, Vallejo y Sánchez Plañel, en Aula Médica. Introducción a la psicopatología y la psiquiatría. Tercera edición de Vallejo Ruilova. Mason Salvat, Barcelona. De Vázquez y Muñoz, entrevista diagnóstica en salud mental, Síntesis, Madrid. Y por último, Psicología, Fundamentos y Aplicaciones, una obra de carácter general autores Vogel y Shebokska, obra que encontramos en Prentice Hall. Al menos en España es esta la editorial con sede en Madrid que publica esta obra. De Vogel y Shebokska. Psicología, Fundamentos y Aplicaciones. Y ahora sí, cerramos. Hasta aquí el vídeo de algo más de una hora. Espero que os haya resultado de vuestro agrado, útil, interesante, útil, quizá no demasiado ameno por ser introductorio, interesante, pues tampoco lo sé, por eso de que no lo veo estos vídeos introductorios de presentación demasiado amenos, pero bueno, útil, creo que útil sí. Y espero que en cualquier caso de vuestro agrado o valioso, como digo siempre, desde cualquier punto de vista, desde algún punto de vista. Le dais me gusta, like, si es así. Me sirve, como sabéis, como insisto siempre, para recibir el feedback que necesito para guiar mi trabajo en el canal, en mi amigo Freud. Eso sí, aunque sea un vídeo introductorio, puedo igualmente animaros a suscribiros al canal. Si sois asiduos a sus contenidos y todavía no lo habéis hecho, ¿a qué esperáis? Si sois nuevos, recién llegados, os dais un paseo por los contenidos de mi amigo Freud. Estoy convencido de que tras ello
pasaréis a formar parte de esta gran familia que constituye la audiencia de este punto de encuentro que hemos dado en llamar Mi amigo Freud. Me despido sin más con un saludo muy afectuoso, mis mejores deseos para todos y todas. Y bueno, os recuerdo como siempre que mi amigo Freud es también el vuestro, así lo ha sido desde el comienzo de esta andadura, y que está siempre encantado de contar con vuestra atención, con vuestra compañía, presencia, apoyo y compromiso para con este proyecto que lleva su nombre. Espero reencontrarme con todos y cada uno de vosotros y vosotras con ocasión del próximo vídeo que subiré muy pronto al canal. Hasta entonces, chao.